El agua me golpeó como una pared de hielo. Tenía casi 3 años y nunca había estado en una piscina. Nunca había tenido una bañera lo suficientemente profunda para sumergirme de verdad. No sabía que el agua podía matarte. Entonces, cuando me incliné sobre el borde de esa cisterna de cemento en el patio trasero, intentando alcanzar una pelota que se había alejado un poco más de lo que podía llegar, no tenía miedo de nada. Sentí mis dedos rozar la superficie. La pelota se alejó rodando y entonces caí. El frío llegó antes que cualquier otra cosa. Vivíamos en las alturas de los Andes y esa agua estaba probablemente a unos 2 grados. Me quitó el aliento antes de que tuviera tiempo de pensar. Recuerdo intentar salir, revolcándome, buscando las paredes con las manos. Podía sentir mi corazón golpeando dentro del pecho, tan fuerte que lo escuchaba dentro de mi propia cabeza. Solo el latido de mi corazón y ese terror crudo, animal. Y entonces el terror se detuvo. No despacio, no como cuando uno se va quedando dormido, como si alguien hubiera apagado un interruptor. En un momento yo estaba luchando con todo lo que tenía y luego, en el espacio de un solo instante, ya no había nada contra que luchar. No había más aire, solo había esa paz profunda, total, absoluta. He pasado el resto de mi vida tratando de encontrar las palabras correctas para describir lo que fue esa paz, y nunca lo he logrado del todo. Lo mejor que puedo decir es esto. Desde el momento en que nací, mi cuerpo había estado enfermo. Había pasado casi 3 años en un malestar constante, para el que ni siquiera tenía nombre, porque nunca había experimentado otra cosa. Yo creía que eso era simplemente lo que significaba estar viva. Y en esa cisterna, en esa oscuridad helada, de repente entendí que no era así, que lo que había estado viviendo era solo una cáscara, un envase. Y ahora, por primera vez, estaba fuera de él, y lo que yo realmente era se sentía más completo y más real que nunca dentro de ese cuerpo. El silencio fue lo primero que noté. Teníamos una casa grande y ruidosa, hermanas, primos, perros, música sonando constantemente. Latinoamérica es un lugar ruidoso, pero ahí dentro del agua había un silencio diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Llegué a llamarlo el silencio detrás del silencio. No era solo quietud, era la quietud destilada a su esencia más pura, hasta convertirse en algo sagrado, algo vivo. Pasé años después persiguiendo ese silencio, escondiéndome en armarios, envolviéndome en cobijas, antes de entender que no estaba allá afuera para ser encontrado. Era una dimensión interior que había tocado brevemente. Y entonces hubo una luz. Venía de abajo, lo cual no tenía sentido. La cisterna era de cemento sólido, oscura y cerrada. Pero ahí estaba de todas formas, un resplandor suave y constante que subía desde debajo del agua, llenando el espacio a mi alrededor, haciendo que todo brillara. No tenía miedo, estaba fascinada. Y entonces noté las burbujas, flotando hacia arriba a través de la luz.
cada una rodeada por su propia radiancia suave. Como tenía casi 3 años y no tenía idea de que algo estaba mal, mi único pensamiento fue: burbujas, voy a atraparlas. Eso fue lo que hice. Empecé a perseguirlas, girando en el agua, riendo. Y cuando me volteé para seguir una, fue entonces cuando lo vi, mi cuerpo. Estaba suspendido a unos metros de mí, perfectamente quieto. Y lo miré de la misma manera en que uno mira un mueble que ha pasado 1000 veces y de repente, un día, realmente ve, como, eso existe, eso es una cosa, y no tenía miedo. Solo había ese reconocimiento claro y tranquilo. Ese es mi cuerpo, ese no soy yo. Lo que me marcó tan profundamente que aún lo siento hoy, décadas después, fueron los ojos. Estaban abiertos, pero no había nada detrás de ellos, ninguna presencia, nadie en casa, solo una cáscara. Y lo supe completamente. Tenía apenas 3 años y acababa de entender una de las verdades más profundas que existen, y mi siguiente pensamiento fue: no voy a volver ahí. Fue una decisión real, una elección consciente y deliberada. Miré ese cuerpo pequeño, enfermo, agotado y dije: no. Me alejé de él, lo dejé atrás, y cuando me volteé, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Flores aparecieron de la nada. Sé cómo suena eso, pero flores florecieron de la oscuridad circundante, luminosas, hermosas, y me levantaron y me llevaron, y me dejé llevar, porque estaba en un estado de tal tranquilidad completa que no tenía razón para no hacerlo. Nada que resolver, nada de qué preocuparse, solo siendo llevada, solo descansando, solo bien. Y entonces algo más extraño ocurrió. Me encontré cerca del techo del cuarto donde trabajaba la empleada de nuestra familia. Podía verla desde arriba, con toda claridad, sentada junto a su radio, completamente absorta en su telenovela. Recuerdo el programa exacto. Años después fui tras ese detalle. Se lo describí a mis padres y lo confirmaron. Era ese programa, era esa hora. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Floté sobre ella y luego en un instante estaba en otro lugar completamente. Estaba afuera, sobre la calle, flotando sobre mi mamá. Ella había salido temprano a trabajar esa mañana y caminaba hacia la parada de autobús cuando aparecí sobre ella. Sentí esa ola enorme de amor al mirarla desde arriba. Y observé cuando dejó de caminar. Simplemente se detuvo, a mitad de paso. Me contó esta historia años después. Sintió algo profundo en su cuerpo que le decía: uno de mis hijos me necesita ahora. Sin dudarlo, se dio vuelta y salió corriendo. La veía correr y estaba genuinamente confundida. Pero luego me distraje, porque al final de la calle había un perro. Y en el momento en que noté el perro, estaba con el perro. Así funcionaba en ese estado. Donde iba mi atención, iba yo. Sin desplazamiento, solo siendo. Pensé en el parque cercano y estaba en el parque. Pensé en el cielo y estaba en el cielo. El tiempo y el espacio, como los había conocido, simplemente no aplicaban. Solo había presencia, presencia sin fin, sin fricción.
Y luego, de la forma en que todo en esa experiencia cambiaba, repentino y total, estaba en otro lugar, no en la ciudad, no en ningún lugar que reconociera. Estaba en un reino hecho completamente de luz, no luz como la conocemos aquí, no la luz del sol por una ventana. Era algo que se sentía como la fuente de toda luz, pura, intensa, blanca, brillante, viva, y al mismo tiempo cálida, acogedora, profunda e irresistiblemente familiar. Y fue entonces cuando lo sentí, por primera vez en mi vida, hogar. Tenía casi 3 años y nunca me había sentido en casa, ni en mi cuerpo, ni en ningún otro lugar. Pero en esa luz me sentí completamente, enteramente, perfectamente sostenida, como si cada parte asustada, perdida, enferma de mí, hubiera sido recogida y acunada en algo tan vasto y tan amoroso que la palabra amor ni siquiera empieza a cubrirlo. Comencé a disolverme, no a desaparecer, a expandirme, como una cajita que de repente se abre y se da cuenta de que nunca fue solo una cajita, que las paredes eran una ilusión, que estaba conectada a todo lo que me rodeaba, la luz, el calor, la conciencia, no fusionada en algo separado, sino reconocida como siempre haber sido parte de ello. El único nombre que tenía para eso, el entendimiento vino mucho después, era Dios, la Madre, el Padre, la fuente eterna. Y estaba sostenida en ella como un niño se pierde completamente en los brazos de alguien que lo ama absolutamente y olvida por un momento que existe algo así como un yo que perder. No sé cuánto tiempo estuve allí, el tiempo no existía, pero en algún momento mi cuerpo me jaló de vuelta. Fue violento. En un momento estaba en esa expansión ilimitada y luminosa, y luego algo me agarró, no físicamente, sino desde algún lugar más profundo, y fue como caer desde lo alto del edificio, más alto que puedas imaginar, sin nada entre yo y el suelo, un vacío, una succión ensordecedora que me arrastraba de vuelta hacia algo pequeño y frío y enfermo. Resistí, sé que resistí, pero no había nada de qué agarrarse, y entonces estaba de vuelta en el frío, en el agua, en el cuerpo. Mi mamá había llegado a tiempo. Encontró a mi hermana mayor, todavía parada junto a la cisterna, demasiado asustada para pedir ayuda, intentando desesperadamente alcanzarme. Mi mamá se metió a la cisterna y me sacó. Me dijo después que yo era como un muñeco de trapo, completamente flácida, sin pulso, sin respirar, las uñas ya azuladas. Tenía algo de entrenamiento en primeros auxilios de su trabajo con niños y lo usó todo. Yo no sentí nada de eso. Estaba en otro lugar hasta el momento en que ya no lo estaba. Y cuando volví, estaba furiosa. La gente siempre se traba en esa parte. Tu mamá te salvó la vida. ¿Cómo puedes estar enojada? Pero imagina que alguien te lleva al lugar más mágico y alegre que hayas experimentado. Un lugar donde te sientes completamente amada, completamente bien, completamente libre, completamente en casa. Y luego, sin preguntar, te arrastra de ahí. Vas a llorar, vas a resistirte. Eso fue exactamente lo que hice.
Dejé de comer. Me negué a responder a mi nombre. Me miraba en los espejos y lloraba histéricamente. Eso no soy yo. Ese no es mi nombre. Una noche la empleada vino a llamarme a cenar. Le dije, no me llames así. Ese no es mi nombre. Ella preguntó cómo debía llamarme entonces, y le dije, no necesito uno. Mis padres no sabían qué hacer conmigo. Volví diferente, no solo emocionalmente, sino de formas que se manifestaban concretamente. Entendía cosas para las que no tenía marco. No podía relacionarme con otros niños. No encajaba en la escuela. Los maestros no sabían qué hacer con una niña que pintaba figuras brillantes en cada página y las llamaba sus amigos. Llamaron a mi mamá al colegio. Ella manejó la situación con cuidado, como lo hacen las mamás. Pero en el camino a casa se volteó hacia mí y me dijo dos cosas: te creo, y luego, quédate callada. La gente le tiene miedo a lo que no entiende. No hables de eso. Estuve callada por mucho tiempo. Cuando me fui a la universidad, tomé una decisión deliberada. Quería ser normal. Estaba agotada por la brecha entre mi vida interior y todo lo que me rodeaba. Les pedí a los seres de luz que me dieran espacio. Habían estado conmigo desde la infancia, visitándome en el sueño, rodeándome en momentos de quietud. Les pedí que se alejaran, y lo hicieron. Me convertí en científica. Trabajé para el gobierno, para organizaciones de investigación y medio ambiente. En cualquier medida externa, mi carrera fue excepcional. Pero debajo de todo eso, siempre había ese dolor sordo, esa nostalgia sin fuente clara. Siempre quise volver. Incluso en la cima de mi éxito, ese anhelo nunca se levantó. Y entonces una noche particular, mi propia hija tenía 3 años, la misma edad que yo tenía en esa cisterna. Algo se rompió. Mi esposo estaba de viaje, estaba sola, y el anhelo se volvió tan pesado, tan total, que me encontré pensando en silencio en no seguir estando aquí. Eso me asustó lo suficiente para detenerme. Oré esa noche, de verdad, desesperadamente. Dije, me he quedado ciega, por favor, ayúdame a ver. Y a la mañana siguiente desperté con un pensamiento claro: pide ayuda. Encontré un terapeuta, sabio, humano, profundamente conectado. Me pidió que escribiera una lista de mis sufrimientos. Me pareció extraño, soy científica, pero escribí la lista y al releerla, algo se abrió en mí y empecé a llorar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo esto? Y él dijo, muy en voz baja, ¿y por qué no? Luego empezó a conectar los hilos. Por esto, aquello se hizo posible. Por aquello, esto se construyó. Por este dolor, esta fuerza. Trazó todo el arco y de repente pude ver la forma de una vida que tenía sentido. No sufrimiento aleatorio, sino una historia con propósito, con dirección, con significado entretejido en cada año difícil. Dejé de ser víctima esa tarde. Fui a casa y sucedió. Estaba solo en la carretera, solo manejando, y sentí esa luz.
la misma luz de la cisterna, el mismo calor, el mismo amor, llenar el espacio a mi alrededor completamente. Ese estado ilimitado de ser regresó de golpe y entendí, nunca se había ido, solo había sido cubierto por el ruido, por años de olvido. Lo que sé ahora, después de todo, la cisterna, los años de soledad, la carrera y la noche oscura y el largo retorno, es esto. Esa experiencia a los 2 años no solo me mostró lo que existe más allá de esta vida, me dio una pregunta en la que he vivido desde entonces. ¿Cómo traer esa luz de vuelta aquí? ¿Cómo permanecer conectada a ese amor sin límites, siendo también una persona con nombre y cuerpo y gente que depende de ti? La respuesta es más simple de lo que queremos que sea. Una respiración consciente, un momento de gratitud real, la disposición de estar quieta el tiempo suficiente para recordar lo que realmente eres. No un cuerpo, no una colección de problemas y recuerdos y logros, un ser de luz, teniendo una experiencia humana. Eso fue lo que vi cuando miré mis propios ojos vacíos flotando en esa agua. Eso fue lo que sentí cuando me llevaron a ese lugar de amor absoluto. Eso era verdad entonces, sigue siendo verdad ahora. Eres la luz, no algún día, no después de haber arreglado todo. Ahora mismo, exactamente como eres, solo olvidamos. Todos y cada uno de nosotros olvidamos. Y toda esta vida, lo creo completamente, es un largo, a veces hermoso, a veces doloroso acto de recordar.